1812, el año en que el mundo cambió para siempre. Los libros de historia nos cuentan que fue el año de la invasión napoleónica a Rusia, el año del gran incendio de Moscú, el año en que las tropas del emperador francés atravesaron las estepas heladas solo para encontrar su destrucción. Nos hablan de batallas épicas, de estrategias militares, de la retirada más devastadora de la historia militar occidental. 600.000 hombres entraron en territorio ruso. Menos de 30.000 regresaron. Pero hay algo que los libros no cuentan, algo que permanece enterrado, literalmente, bajo capas de silencio académico y toneladas de sedimento inexplicable. Porque cuando Napoleón marchó hacia Moscú, cuando sus tropas cruzaron ciudades y pueblos a lo largo de miles de kilómetros, algo estaba profundamente mal. Y no hablamos de la resistencia rusa, ni del clima despiadado, ni de las tácticas de tierra quemada. Hablamos de algo mucho más perturbador. Hablamos de ciudades que ya estaban muertas antes de que llegara el ejército. Hablamos de edificios hundidos hasta la mitad de su altura. Hablamos de calles convertidas en trincheras de barro solidificado. Hablamos de una catástrofe que nadie se atrevió a nombrar. Bienvenidos a la historia que nunca os contaron. La historia de la inundación de Barro, de 1812. Todo comenzó, como suelen comenzar las revelaciones más incómodas, con un simple proyecto de renovación urbana. Era el año 2013 cuando el Ayuntamiento de San Petersburgo, la antigua capital imperial de Rusia, decidió restaurar varios edificios históricos en el centro de la ciudad. El plan era sencillo: reforzar los cimientos de estructuras centenarias, modernizar las instalaciones subterráneas y devolver el esplendor perdido a fachadas que habían visto pasar zares, revoluciones y guerras mundiales. Los contratistas comenzaron su trabajo en la calle Nevsky Prospekt, la arteria principal de la ciudad, diseñada supuestamente en el siglo XVIII por orden de Pedro el Grande. Excavaron con la confianza de quien conoce exactamente lo que va a encontrar. Cimientos de ladrillo, quizás algunas tuberías antiguas, tal vez monedas oxidadas o fragmentos de cerámica. Lo típico en cualquier ciudad europea con 3 siglos de historia documentada. Pero lo que encontraron no era típico, no era esperado, y desde luego no tenía ningún sentido según la historia oficial. A menos de 2 metros bajo el nivel actual de la calle, los obreros golpearon algo sólido: piedra tallada. Cuando limpiaron el barro y la tierra acumulada, descubrieron los arcos superiores de una ventana. Una ventana decorativa, ornamentada, con molduras intrincadas y cristal todavía intacto en algunos fragmentos. Una ventana que, según la lógica arquitectónica, debería estar a la altura de los ojos de cualquier transeúnte. Pero estaba enterrada, completamente sumergida bajo metros de sedimento compactado. Siguieron excavando, y la ventana se convirtió en 2, luego en 3. Pronto descubrieron que el edificio que habían considerado de 3 plantas tenía en realidad 6, 3 sobre el nivel del suelo actual, y 3 completamente sepultadas bajo tierra. Y esas plantas enterradas no eran sótanos. No habían sido diseñadas para estar bajo tierra. Tenían ventanas orientadas hacia el exterior, puertas de acceso a calles que ya no existían, ornamentación exterior pensada para ser vista y admirada. Alguien había enterrado media ciudad, y nadie recordaba cuándo ni por qué. El jefe de obra, un ingeniero con 30 años de experiencia, ordenó detener los trabajos. Llamó a las autoridades municipales. Llegaron funcionarios de patrimonio histórico. Tomaron fotografías, hicieron mediciones. Y luego, algo extraño sucedió. El sitio fue acordonado. Los trabajadores originales fueron trasladados a otros proyectos. Un nuevo equipo, con credenciales que nadie pudo verificar, tomó el control de la excavación. 2 semanas después,
el hueco había sido rellenado con hormigón. El proyecto de restauración fue cancelado por problemas estructurales inesperados. Los informes oficiales mencionaban asentamiento natural del terreno a lo largo de siglos y prácticas constructivas antiguas que incluían sótanos profundos. Nada que ver aquí. Circulen, ciudadanos. Pero algunos de esos trabajadores originales hablaron. Fotografías tomadas con teléfonos móviles comenzaron a circular en foros de Internet, y con ellas una pregunta que nadie podía responder satisfactoriamente. Si esos niveles inferiores eran sótanos, ¿por qué tenían ventanas con vistas al exterior? ¿Por qué había restos de pintura decorativa en muros que supuestamente nunca fueron vistos por nadie? ¿Por qué la ornamentación de esas plantas enterradas era idéntica e incluso más elaborada que la de los pisos superiores? Y así comenzó la investigación que nos ha traído hasta aquí esta noche. San Petersburgo no es un caso aislado. Durante las últimas 2 décadas, excavaciones rutinarias en ciudades de todo el mundo han revelado el mismo patrón perturbador. En Moscú, obras del metro han descubierto calles adoquinadas a 4 metros bajo el nivel actual, con farolas todavía en posición vertical y restos de carriles para tranvías que oficialmente nunca existieron. En Kazán, la restauración de la catedral reveló que el edificio tenía originalmente el doble de altura, con niveles inferiores que incluían entradas monumentales ahora sumergidas en tierra. En Odessa, los famosos pasajes subterráneos, las catacumbas que sirvieron de refugio durante guerras, resultaron ser en muchos casos plantas bajas de edificios anteriores, no túneles excavados deliberadamente. Y el fenómeno no se limita a Rusia. En Praga, excavaciones en el casco antiguo han revelado plantas enteras bajo las calles actuales, con frescos murales y ventanas tapiadas llenas de tierra. En Budapest, el nivel de las calles ha subido más de 3 metros desde el siglo XVIII, enterrando comercios y viviendas que ahora son bodegas y sótanos. En Roma, la ciudad eterna, los arqueólogos han documentado docenas de estratos superpuestos, pero nunca explican convincentemente cómo se acumuló tanto sedimento en tan poco tiempo. Incluso en las Américas, donde la historia europea es supuestamente más reciente, encontramos el mismo fenómeno. En Ciudad de México, edificios coloniales del siglo XVII muestran ventanas enterradas y puertas que conducen a muros de tierra. En Buenos Aires, el casco histórico revela plantas subterráneas con la misma arquitectura ornamental que los pisos superiores. En ciudades estadounidenses como Denver, Chicago o Seattle, las calles originales del siglo XIX se encuentran ahora bajo tierra, y los antiguos primeros pisos se han convertido en sótanos. La explicación oficial varía según la ciudad y el país. En algunos casos, hablan de elevación deliberada del nivel de las calles para mejorar el drenaje. En otros mencionan asentamiento del terreno o acumulación natural de sedimentos. A veces invocan inundaciones locales, incendios seguidos de reconstrucción sobre escombros o simplemente el paso del tiempo y la actividad humana. Pero ninguna de estas explicaciones resiste un escrutinio serio. Consideremos la teoría del levantamiento deliberado de calles. Esta explicación sugiere que, a finales del siglo XIX o principios del XX, las autoridades municipales de ciudades de todo el mundo decidieron, de forma casi coordinada, elevar el nivel de sus calles varios metros. Esto habría requerido transportar millones de toneladas de tierra, arena y escombros hasta los centros urbanos, distribuirlos uniformemente sobre calles y plazas y reconstruir todas las conexiones entre edificios y vías públicas. Un proyecto de ingeniería colosal que habría dejado abundante documentación, contratos, facturas, fotografías del proceso, quejas de ciudadanos, debates en concejos municipales. Pero esa documentación no existe. O más exactamente, existe pero cuenta una historia diferente. Los registros municipales de la época hablan de limpieza de escombros, de despeje de calles
de restauración del tránsito normal. No hablan de traer tierra de fuera. Hablan de retirar algo que ya estaba ahí. Los periódicos de la época mencionan trabajos de desenterramiento y recuperación de niveles originales. No mencionan la construcción de nuevos niveles superiores. Y luego están las fotografías. A partir de mediados del siglo XIX, la tecnología fotográfica permitió documentar las ciudades con un detalle sin precedentes. Y esas fotografías tempranas muestran algo que contradice frontalmente la narrativa oficial. Muestran ciudades parcialmente enterradas. Muestran equipos de trabajadores excavando calles, no elevándolas. Muestran edificios emergiendo del barro, no siendo construidos desde cero. Las fotografías de San Petersburgo de las décadas de 1860 y 1870 muestran obreros con palas y carretillas, retirando tierra de las bases de edificios. Se ven ventanas a nivel del suelo que ahora están bajo tierra, y otras que claramente fueron desenterradas recientemente. Los carruajes circulan por calles que tienen aspecto provisional, con barro a los lados y adoquines recién colocados sobre un sustrato irregular. En Moscú, fotografías de la reconstrucción posterior al incendio napoleónico de 1812 muestran equipos cavando hacia abajo, no construyendo hacia arriba. Se ven estructuras semiderruidas con varios pisos bajo el nivel del terreno circundante. Y lo más revelador, se ven edificios aparentemente intactos con la mitad inferior enterrada en una sustancia uniforme, compactada, que no parece escombros de derrumbe, sino sedimento depositado. Comparemos esto con lo que sabemos sobre desastres naturales y su efecto en ciudades. Cuando un terremoto destruye edificios, los escombros caen de forma irregular, creando montículos y depresiones. Cuando un incendio arrasa una zona urbana, las cenizas y restos carbonizados se acumulan de forma heterogénea. Cuando una inundación de agua deposita sedimentos, estos son típicamente finos, estratificados, con marcas claras de corrientes y reflujos. Pero lo que encontramos bajo las ciudades afectadas no se parece a nada de esto. Es una capa uniforme, densa, compactada, que envuelve los edificios de forma homogénea hasta una altura determinada. Como si algo hubiera fluido, envuelto las estructuras, y luego se hubiera solidificado. Algo denso, pesado, que no se comportaba como agua, pero tampoco como escombros secos. Algo que se parece sospechosamente a barro. Barro a una escala colosal. Una inundación de barro. La pregunta entonces no es si ocurrió algo extraordinario a principios del siglo XIX. La evidencia física es demasiado abundante y consistente para negarla. La pregunta es qué ocurrió exactamente y por qué nadie lo recuerda. Los registros históricos de la época están plagados de anomalías cuando se examinan con atención. Las guerras napoleónicas, que supuestamente definieron la primera década y media del siglo XIX, presentan inconsistencias geográficas y logísticas que han desconcertado a historiadores militares durante generaciones. Los ejércitos movían cantidades inverosímiles de tropas y suministros a través de territorios que, según los mapas de la época, deberían haber sido intransitables. Las batallas supuestamente ocurrían en lugares que las descripciones contemporáneas no logran identificar con certeza. Y luego está el tema de la población. Los censos de población europeos anteriores y posteriores a 1812 muestran discrepancias que nunca han sido explicadas satisfactoriamente. En teoría, las guerras napoleónicas costaron varios millones de vidas en combate, y como consecuencia indirecta de las campañas. Pero cuando comparamos las cifras de población de 1800 con las de 1820, en muchas regiones encontramos caídas demográficas muy superiores a lo que las bajas militares podrían justificar. Ciudades enteras parecen haber perdido más de la mitad de su población en una sola generación. Y no solo hombres en edad militar, sino familias completas, ancianos, niños. La explicación oficial habla de hambrunas, epidemias y desplazamientos masivos causados por la guerra. Pero estas explicaciones siempre son vagas, nunca específicas.
No hay registros detallados de esas hambrunas. Las epidemias mencionadas no aparecen en los archivos médicos con la frecuencia o intensidad necesarias. Los desplazamientos no dejan el rastro documental que deberían en una época de fronteras controladas y registros parroquiales. Es como si una parte significativa de la población simplemente hubiera desaparecido. Y como si nadie quisiera hablar de ello. La narrativa oficial del incendio de Moscú de 1812 es particularmente reveladora cuando se examina críticamente. Según los libros de historia, cuando las tropas napoleónicas entraron en la ciudad, los rusos prendieron fuego a su propia capital para privar al invasor de refugio y suministros. El fuego ardió durante días, destruyendo 3/4 partes de la ciudad. Napoleón se vio obligado a retirarse ante la llegada del invierno y la imposibilidad de alimentar a su ejército. Pero las descripciones contemporáneas del evento no encajan completamente con esta versión. Los testigos hablan de fuego, sí, pero también de algo más. Hablan de edificios que se hundían en la tierra. Hablan de calles que desaparecían bajo olas de fango ardiente. Hablan de cielos oscurecidos durante semanas, no por el humo del incendio, sino por algo más denso, más persistente. Hablan de un sonido que venía de todas partes y de ninguna, un rugido bajo que precedía a cada nueva oleada de destrucción. Y hablan del silencio posterior. El silencio absoluto de una ciudad muerta, enterrada bajo una capa de sustancia grisácea que nadie podía identificar con certeza. Los grabados de la época que muestran el incendio de Moscú tienen algo peculiar cuando se observan con atención. Sí, muestran llamas y edificios ardiendo, pero también muestran algo más. Una sustancia oscura que parece brotar del suelo, envolviendo las bases de las construcciones. No es humo, porque el humo sube. Esta sustancia parece fluir horizontalmente, como un líquido espeso. Y los edificios no colapsan de la forma en que lo harían si el fuego fuera la única causa de destrucción. Parecen hundirse, inclinarse, ser engullidos desde abajo. Quizás esto explica por qué la reconstrucción de Moscú fue tan peculiar. Oficialmente, la ciudad fue reconstruida en tiempo récord tras la retirada francesa. Nuevos edificios surgieron de las cenizas, más magníficos que los anteriores. Pero cuando observamos fotografías de esa reconstrucción, vemos algo extraño. Vemos trabajadores excavando, no construyendo. Vemos edificios emergiendo de la tierra, no siendo levantados sobre ella. Vemos estructuras que parecen haber sido desenterradas, limpiadas y reparadas, no erigidas desde cero. Y vemos esas características ventanas bajo tierra. Esas puertas que no conducen a ninguna parte. Esos niveles inferiores que claramente fueron diseñados para ver la luz del sol, pero que ahora descansan en la oscuridad eterna del subsuelo. La pregunta que ningún libro de historia responde es simple pero devastadora. Si esos edificios fueron construidos después de 1812, ¿por qué tienen plantas enterradas? ¿Por qué los arquitectos y constructores de la nueva Moscú habrían diseñado intencionalmente edificios con ventanas subterráneas? ¿Por qué habrían creado entradas monumentales que desembocan en muros de tierra? La respuesta obvia, la que ningún historiador oficial se atreve a pronunciar, es que esos edificios no fueron construidos después de 1812. Estaban allí antes. Y algo los enterró. Algo los cubrió con metros de sedimento en un tiempo geológicamente instantáneo. Y los supervivientes, o quizás los recién llegados, se limitaron a desenterrar lo que pudieron y construir nuevas entradas en los niveles superiores. No estaban construyendo una nueva ciudad. Estaban excavando una ciudad antigua. Una ciudad de una civilización que había sido borrada de la memoria colectiva. Esta es la pregunta que nos perseguirá a lo largo de esta investigación.
¿Qué pasó realmente en 1812? ¿Fue solo una guerra? ¿Fue solo un incendio? ¿O fue algo mucho más grande, mucho más terrible, mucho más difícil de explicar? Porque si lo que encontramos bajo nuestras ciudades es evidencia de una catástrofe global, entonces todo lo que creíamos saber sobre historia reciente podría ser una mentira. Y si es una mentira, alguien la escribió deliberadamente. Alguien decidió que era mejor inventar guerras y revoluciones que admitir la verdad sobre lo que ocurrió. ¿Estaban los constructores del siglo XIX edificando un nuevo mundo? ¿O estaban simplemente desenterrando los restos del antiguo? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos, literalmente bajo nuestros pies. Hay una pregunta que todo escéptico razonable debería hacerse ante la hipótesis de una inundación de barro global. ¿De dónde vendría todo ese material? Estamos hablando de una cantidad de sedimento capaz de enterrar ciudades enteras en varios continentes hasta una profundidad de 2, 3, incluso 4 metros. Eso representa miles de millones de toneladas de materia. No puede simplemente aparecer de la nada. Esta objeción parece devastadora para cualquier teoría alternativa, hasta que empezamos a examinar la composición de ese sedimento. Y entonces, la pregunta cambia por completo. Los análisis geológicos realizados de forma independiente en muestras de tierra extraídas de excavaciones urbanas en Europa, Asia y América revelan una composición extraordinariamente uniforme. No encontramos la variedad que esperaríamos de sedimentos transportados por agua desde múltiples fuentes. No encontramos la estratificación típica de depósitos fluviales o aluviales. Lo que encontramos es una mezcla homogénea de arcilla fina, partículas silíceas microscópicas y algo más. Algo que no debería estar ahí en las proporciones detectadas. Carbono. Cantidades anómalas de carbono elemental distribuidas uniformemente en toda la capa de sedimento. No concentradas en la superficie como esperaríamos de cenizas depositadas por incendios posteriores. No agrupadas en bolsas como restos de materia orgánica descompuesta, sino dispersas de manera perfectamente uniforme, como si el carbono hubiera sido parte integral del flujo original que depositó el sedimento. Y junto al carbono, otra anomalía: partículas metálicas microscópicas, hierro en forma esférica, como si hubiera sido fundido y luego solidificado en el aire. Níquel en proporciones que no corresponden a ningún mineral terrestre común. Y rastros de otros elementos que los laboratorios prefieren no identificar en sus informes oficiales. La composición de este sedimento no se parece a nada producido por procesos geológicos normales. No es aluvión de río, no es ceniza volcánica, no es polvo eólico acumulado. Se parece más a algo que cayó del cielo, algo que fue generado por un evento de alta energía, algo que recuerda, inquietantemente, a los residuos encontrados en sitios de impacto cósmico o en zonas de pruebas nucleares. Pero dejemos la composición química por un momento y centrémonos en algo igualmente perturbador: la uniformidad del depósito. Cuando el agua transporta sedimentos, crea patrones reconocibles. Las partículas más pesadas se depositan primero, las más ligeras después. Se forman estratos, capas diferenciadas que cuentan la historia del flujo. Hay marcas de corriente, ondulaciones, concentraciones irregulares. Un geólogo experimentado puede leer estos patrones como un libro y reconstruir la dinámica del evento que los creó. Pero el sedimento que enterró las ciudades del mundo no muestra estos patrones. Es homogéneo, uniforme, como si hubiera sido depositado instantáneamente, no por un flujo gradual, sino por una caída simultánea desde una altura considerable. Como si algo hubiera suspendido todo ese material en el aire y luego lo hubiera dejado caer de golpe sobre la superficie terrestre. Los ingenieros que han estudiado estas capas en contextos de construcción
ajenos a cualquier debate sobre historia alternativa, frecuentemente expresan perplejidad. Sus modelos de mecánica de suelos no pueden explicar cómo se formó esta capa. No tiene las características de ningún proceso de sedimentación conocido. Simplemente está ahí, desafiando las explicaciones convencionales. Pero hay algo todavía más difícil de explicar que la composición o la uniformidad del sedimento. Es el estado de los edificios que encontramos bajo él. Consideremos por un momento lo que esperaríamos encontrar si una ciudad hubiera sido enterrada gradualmente a lo largo de siglos por acumulación normal de detritos urbanos, basura, escombros de demoliciones y polvo transportado por el viento. Esperaríamos deterioro progresivo, esperaríamos colapso estructural, esperaríamos madera podrida, metal oxidado hasta la desintegración, piedra erosionada y fragmentada. Esperaríamos ruinas, no edificios. Pero no es eso lo que encontramos. Los niveles enterrados de edificios históricos en Europa y otras partes del mundo muestran un estado de conservación que no corresponde a siglos de abandono bajo tierra. Los marcos de ventanas de madera, en muchos casos, conservan su forma original. Los herrajes metálicos, aunque oxidados, mantienen su integridad estructural. Los frescos y pinturas murales de las paredes interiores, cuando se encuentran, muestran deterioro por humedad, pero no la destrucción total que esperaríamos tras 200 o 300 años enterrados en tierra húmeda. Y lo más revelador, los cristales de las ventanas. En excavaciones en San Petersburgo, Praga, Budapest y otras ciudades europeas se han documentado ventanas enterradas que conservan fragmentos de sus cristales originales. No cristal moderno, insertado posteriormente, sino vidrio fabricado con técnicas preindustriales, con las burbujas, irregularidades y tonalidades características del soplado manual. Vidrio que, según los conservadores de patrimonio, no podría haber sobrevivido intacto más de 100 años bajo tierra, en condiciones normales de humedad y presión del suelo. La implicación es clara aunque incómoda. Estos edificios no fueron enterrados hace siglos. Fueron enterrados hace mucho menos tiempo. Y el enterramiento fue súbito, no gradual. Tan rápido que no hubo tiempo para el deterioro normal. Tan completo que las estructuras quedaron selladas, casi herméticamente, protegidas de los procesos de descomposición que habrían operado en otras circunstancias. Ahora examinemos la arquitectura misma de estos edificios enterrados, porque aquí encontramos anomalías que trascienden la cuestión del sedimento y nos llevan a preguntas aún más fundamentales sobre la tecnología de quienes los construyeron. Los niveles inferiores de estos edificios no son sótanos improvisados. Son espacios arquitectónicamente sofisticados, diseñados con el mismo cuidado y detalle que los pisos superiores. Las proporciones son armoniosas. Los techos son altos, a menudo más altos que en los niveles que permanecen sobre tierra. La ornamentación es elaborada, con molduras, cornisas, rosetones y otros elementos decorativos que solo tienen sentido si están destinados a ser vistos y admirados. Y hay algo más. Hay evidencia de instalaciones que no deberían existir en edificios supuestamente construidos con tecnología del siglo XVIII o principios del XIX. En los muros de estos niveles enterrados, los obreros de excavación han encontrado huecos sistemáticos, canalizaciones vacías que recorren las paredes siguiendo patrones regulares. No son tuberías de fontanería que tendrían otra disposición. No son conductos de calefacción de aire caliente, que serían más grandes y menos numerosos. Son canales pequeños, de sección uniforme, que parecen diseñados para transportar algo desde un punto central hacia múltiples terminales distribuidas por el edificio. Y en esas terminales, en muchos casos, encontramos cavidades metálicas, receptáculos de cobre o bronce, con formas que sugieren que alguna vez contuvieron dispositivos.
dispositivos que fueron retirados antes del enterramiento, o quizás después, cuando las primeras excavaciones de reconstrucción comenzaron. Los historiadores del arte que han examinado estos elementos prefieren clasificarlos como decorativos o rituales, sin función práctica conocida. Pero esta explicación es insatisfactoria cuando consideramos la precisión con que fueron instalados. No son ornamentos añadidos superficialmente. Están integrados en la estructura misma del edificio, planificados desde el diseño original. Quienquiera que construyó estos edificios los incluyó deliberadamente, con un propósito específico. Y luego están las cúpulas. Los edificios más imponentes de las ciudades afectadas por el enterramiento son invariablemente estructuras coronadas con cúpulas elaboradas. Catedrales, palacios, edificios gubernamentales, teatros. La narrativa oficial nos dice que estas cúpulas son puramente decorativas, expresiones de poder político o religioso, símbolos de autoridad y prestigio. Pero cuando examinamos su construcción con ojos de ingeniero, surgen preguntas incómodas. Las grandes cúpulas del mundo, desde San Isaac en San Petersburgo hasta el Capitolio en Washington, comparten características constructivas sorprendentemente similares. Están fabricadas con metal, típicamente cobre o hierro galvanizado. Tienen remates puntiagudos, agujas o cruces que se elevan hacia el cielo. Y en su interior, originalmente, tenían estructuras metálicas complejas, a menudo descritas en los planos originales como andamiajes o refuerzos, pero cuya disposición no corresponde a necesidades puramente estructurales. Los ingenieros eléctricos que han estudiado estas estructuras desde una perspectiva no convencional señalan que cumplen todas las características de antenas de gran escala. Una cúpula metálica conectada a tierra por la estructura del edificio, coronada por un elemento puntiagudo que apunta al cielo, construida sobre espacios interiores que podrían haber funcionado como cámaras de resonancia. Funcionalmente, estos edificios podrían haber capturado, almacenado o transmitido energía atmosférica. Esta hipótesis gana fuerza cuando consideramos la ubicación de estos edificios. No están distribuidos al azar en las ciudades. Forman patrones geométricos cuando se trazan sobre un mapa. Están situados en nodos de una red invisible, separados por distancias que siguen proporciones matemáticas precisas. Y cuando estas redes se extienden más allá de una ciudad individual, conectan con edificios similares en otras ciudades, formando un sistema a escala continental. La Catedral de San Basilio en Moscú no es un edificio aislado. Es un nodo en una red que incluye San Isaac en San Petersburgo, la Catedral de Kazán, decenas de iglesias y palacios menores, todos construidos supuestamente en épocas diferentes, pero siguiendo los mismos principios arquitectónicos y la misma disposición geográfica. ¿Estamos ante los restos de una red de energía preindustrial? Una tecnología que no comprendemos porque sus componentes activos fueron retirados y su función fue deliberadamente borrada de la memoria histórica. Ahora veamos la evidencia fotográfica. Porque si hay algo que distingue el siglo XIX de épocas anteriores, es la existencia de registros visuales que no pueden ser fácilmente manipulados. Las fotografías más antiguas de ciudades europeas y americanas, tomadas entre las décadas de 1840 y 1870, muestran un mundo que no coincide con lo que nos han enseñado en los libros de historia. Muestran ciudades aparentemente construidas con tecnología que supuestamente no existía. Muestran edificios de complejidad asombrosa en lugares que, según la historia oficial, apenas habían sido colonizados. Y muestran evidencia de destrucción y reconstrucción a una escala que ninguna guerra documentada podría explicar. Consideremos las fotografías de la Exposición Universal de París de 1889. La que supuestamente presentó la Torre Eiffel al mundo. Las imágenes oficiales muestran la torre recién construida, brillante y nueva. Pero fotografías menos conocidas,
tomadas desde ángulos no oficiales, muestran algo diferente. Muestran edificios del recinto ferial que no aparecen en ningún plano de construcción. Muestran estructuras de piedra elaborada que supuestamente fueron construidas temporalmente para la exposición, pero que tienen toda la apariencia de construcciones permanentes centenarias. Muestran obreros que parecen estar limpiando y restaurando, no construyendo desde cero. La historia oficial nos dice que estos pabellones fueron construidos específicamente para la exposición y luego demolidos. Pero nadie puede explicar cómo se construyeron edificios de tal complejidad en tan poco tiempo con la tecnología de la época. Nadie puede mostrar los registros de los materiales empleados, los planos de ingeniería detallados, las fotografías del proceso de construcción. Solo existen las imágenes del resultado final, edificios aparecidos de la nada y desaparecidos igualmente sin dejar rastro. Este patrón se repite en exposiciones universales de todo el mundo. Chicago, 1893, San Luis, 1904, San Francisco, 1915. En cada caso, ciudades enteras de edificios monumentales supuestamente construidas en meses, exhibidas durante un breve periodo, y luego demolidas hasta los cimientos. En cada caso, la ausencia de documentación sobre el proceso constructivo. En cada caso, fotografías que muestran estructuras que parecen antiguas, no recién construidas. La explicación alternativa es perturbadora pero consistente con la evidencia. Estas exposiciones no fueron eventos de construcción. Fueron eventos de exhibición. Fueron ocasiones para mostrar al público estructuras que ya existían, pero que no encajaban en la narrativa histórica que se estaba estableciendo. Y luego, finalizada la exposición, las estructuras fueron demolidas y sus restos enterrados, eliminando las pruebas físicas de una civilización anterior que no debía ser recordada. Pero la evidencia más impactante no proviene de Europa ni de las exposiciones universales. Viene de un lugar inesperado, el Ártico. En 1913, el explorador ruso Boris Vilkitsky documentó el descubrimiento de una isla previamente desconocida en el Ártico ruso. Cuando su expedición desembarcó, encontraron algo que nunca fue incluido en los informes oficiales posteriores. Encontraron ruinas, muros de piedra tallada emergiendo del hielo, fragmentos de estructuras que no correspondían a ningún estilo arquitectónico nativo. Y, según testimonios de miembros de la tripulación que hablaron años después, encontraron restos de lo que parecían ser canalizaciones metálicas, similares a las que se encuentran en los sótanos de edificios europeos. La isla fue declarada zona militar poco después. El acceso quedó restringido. Los archivos de la expedición fueron clasificados. Y cuando, décadas más tarde, equipos soviéticos realizaron reconocimientos aéreos de la zona, las estructuras ya no eran visibles. El hielo las había cubierto, o alguien las había cubierto con hielo. Pero existen las fotografías, borrosas, deterioradas, claramente auténticas por su técnica de revelado de época. Fotografías que muestran los restos de algo que no debería existir. Arquitectura avanzada en el Ártico, en un lugar donde ninguna civilización conocida podría haber construido nada. La reacción de la comunidad académica ante este tipo de evidencias es siempre la misma. Descalificación instantánea. Las fotografías son falsificaciones. Los testimonios son invenciones. Los análisis de materiales están contaminados. Cualquier dato que contradiga la narrativa oficial es automáticamente sospechoso, mientras que la narrativa oficial se acepta sin cuestionamiento a pesar de sus propias contradicciones internas. Pero hay una diferencia crucial entre el escepticismo legítimo y la negación sistemática. El escéptico legítimo examina la evidencia y busca explicaciones alternativas plausibles. El negacionista rechaza la evidencia sin examinarla, porque su aceptación requeriría revisar creencias fundamentales sobre la realidad. Y la arqueología oficial, cuando se trata de estos hallazgos,
se comporta más como negacionista que como escéptica. Los edificios enterrados no son estudiados, son rellenados con hormigón. Los túneles descubiertos no son explorados, son sellados y olvidados. Las fotografías antiguas que contradicen la historia oficial no son analizadas, son descartadas como curiosidades sin importancia. Y los testimonios de testigos presenciales, de obreros que han visto con sus propios ojos lo que hay bajo nuestras ciudades, son ignorados o ridiculizados. Esta no es la actitud de una comunidad científica segura de sus conclusiones. Es la actitud de una institución protegiendo una narrativa, cueste lo que cueste. La pregunta es, ¿qué están protegiendo? ¿Y de quién? Porque si admitimos que nuestras ciudades están construidas sobre los restos de otra civilización, si aceptamos que algo catastrófico ocurrió hace apenas 2 siglos y fue borrado de la memoria colectiva, si reconocemos que la tecnología del pasado podría haber sido superior a lo que nos han enseñado, entonces todo lo que creemos saber sobre nuestra historia, sobre nuestra civilización, sobre nosotros mismos, tendría que ser reconsiderado desde cero. Y eso es algo que muchos preferirían evitar a cualquier costo. La evidencia imposible sigue acumulándose. Cada excavación urbana añade nuevas piezas al rompecabezas. Cada restauración de edificios antiguos revela nuevas anomalías. Cada fotografía antigua que sale a la luz muestra más contradicciones con la versión oficial. La pregunta ya no es si algo extraordinario ocurrió. La pregunta es por qué nos lo siguen ocultando. ¿Y qué más descubriremos cuando finalmente tengamos el valor de excavar más profundo? Tanto en sentido literal como figurado. Hasta ahora hemos documentado la evidencia física. Hemos examinado los edificios enterrados, los sedimentos anómalos, las fotografías que contradicen la historia oficial. Hemos presentado hechos tangibles, medibles, verificables por cualquiera dispuesto a mirar. Pero ahora debemos adentrarnos en territorio más oscuro. Debemos preguntarnos no solo qué ocurrió, sino quién lo sabe, quién lo oculta y por qué. Porque la escala del encubrimiento que hemos descrito no puede ser accidental. No puede ser resultado de errores historiográficos o lagunas documentales. Un silencio tan completo, tan sistemático, tan globalmente coordinado, solo puede ser producto de un esfuerzo deliberado. Un esfuerzo que requiere organización, recursos y, sobre todo, un motivo. Comencemos por algo que rara vez se cuestiona: la uniformidad de la narrativa histórica global. Si la historia fuera simplemente el registro de lo que ocurrió, esperaríamos encontrar versiones diferentes en diferentes países. Los vencedores escriben la historia, se dice, pero no todos los países son vencedores de los mismos conflictos. Los intereses nacionales divergen, las perspectivas culturales difieren, las tradiciones historiográficas varían de un lugar a otro. En teoría, deberíamos tener múltiples versiones de los eventos del siglo XIX, cada una reflejando la perspectiva particular de quien la escribió. Pero no es eso lo que encontramos. Cuando examinamos los libros de historia de Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, España, las versiones coinciden en sus líneas fundamentales con una exactitud sospechosa. Las guerras napoleónicas ocurrieron de la misma manera en todas las versiones. Las revoluciones del siglo XIX se describen con los mismos actores y las mismas causas. El desarrollo industrial sigue la misma cronología. Las exposiciones universales presentan los mismos logros y los mismos protagonistas. Hay diferencias en el énfasis, por supuesto. Cada nación destaca sus propios héroes y minimiza sus derrotas. Pero la estructura básica de la narrativa, el marco temporal, la secuencia de eventos, la naturaleza de los cambios tecnológicos y sociales, todo esto es idéntico independientemente de quién escriba la historia. Esta uniformidad solo tiene 2 explicaciones posibles. O bien todos los historiadores del mundo
llegaron independientemente a las mismas conclusiones a partir de la misma evidencia, lo cual requeriría una objetividad que rara vez vemos en otros campos del conocimiento humano. O bien la narrativa fue coordinada, construida colectivamente según un guión acordado, y luego distribuida globalmente para crear la ilusión de consenso histórico. La segunda explicación parecería conspiración paranoica, si no fuera porque tenemos evidencia de que algo similar ocurrió. A mediados del siglo XIX, prácticamente todas las naciones europeas emprendieron proyectos de estandarización histórica. Se crearon academias nacionales de historia, se catalogaron archivos, se escribieron historias oficiales, se estableció qué documentos eran auténticos y cuáles no, qué interpretaciones eran válidas y cuáles debían ser rechazadas. Se creó, en efecto, una versión canónica del pasado. Este proceso se ha presentado siempre como un esfuerzo legítimo de profesionalización de la disciplina histórica. Pero también puede verse de otra manera, como un proceso de limpieza, de eliminación de versiones discordantes, de establecimiento de una narrativa única que todos debían aceptar. Y fue precisamente en este periodo cuando ciertos temas desaparecieron de la discusión pública, cuando las referencias a cataclismos recientes dejaron de aparecer en los textos oficiales, cuando los edificios enterrados dejaron de mencionarse como anomalías y empezaron a clasificarse como sótanos, cuando la historia anterior al siglo XVIII se volvió nebulosa, contradictoria, llena de lagunas que nadie parecía interesado en llenar. Algo ocurrió a mediados del siglo XIX que transformó nuestra relación con el pasado. Y ese algo no fue simplemente el desarrollo de métodos históricos más rigurosos. Fue una reescritura sistemática de todo lo que creíamos saber. Pero, ¿quién tendría los recursos y la motivación para emprender un proyecto de esta magnitud? ¿Quién podría coordinar las academias de historia de docenas de países, algunas de ellas en guerra entre sí? ¿Quién podría imponer una narrativa única en naciones con intereses tan divergentes como Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos? Para responder a esta pregunta, debemos mirar más allá de los gobiernos nacionales. Debemos examinar las estructuras de poder que trascienden fronteras y que operan por encima de las rivalidades políticas superficiales. El siglo XIX fue la era de la expansión bancaria internacional. Las grandes casas financieras de Europa, Rothschild, Baring, Warburg y otras, establecieron redes de influencia que abarcaban todos los continentes. Financiaban guerras, gobiernos, proyectos de infraestructura. Sus intereses no eran nacionales, sino globales, y su poder, aunque rara vez aparece en los libros de historia convencionales, era inmenso. Estas instituciones tenían los medios y el motivo para coordinar una reescritura de la historia. Los medios, porque controlaban los flujos de dinero que financiaban universidades, editoriales, periódicos. El motivo, porque una población que desconoce su verdadero pasado es más fácil de controlar que una que recuerda de dónde viene y qué ha perdido. Pero incluso esto parece insuficiente para explicar la escala del encubrimiento. Las familias bancarias, por poderosas que fueran, no podían silenciar a todos los testigos de una catástrofe global. No podían eliminar todos los documentos, destruir todas las fotografías, recondicionar todos los edificios, a menos que contaran con ayuda de otro tipo. Y aquí entramos en territorio verdaderamente oscuro. Hay una constante en las descripciones de eventos anómalos del siglo XIX que merece atención. Cada vez que un descubrimiento incómodo se produce, ya sea en una excavación urbana, en un archivo olvidado o en el testimonio de un anciano que recuerda lo que sus padres le contaron, aparece una respuesta institucional inmediata. No solo indiferencia, sino intervención activa. Sellado de sitios, confiscación de materiales, desacreditación de testigos. Esta respuesta es demasiado rápida y demasiado uniforme para ser espontánea. Sugiere la existencia de protocolos establecidos,
procedimientos estandarizados para manejar amenazas a la narrativa oficial. Sugiere que alguien, en algún lugar, está monitoreando constantemente la información que surge y actuando para suprimirla cuando es necesario. Los investigadores independientes que han documentado estos patrones de supresión hablan de experiencias similares en países muy diferentes. Visitas de funcionarios sin identificación clara que sugieren abandonar ciertas líneas de investigación. Pérdida inexplicable de archivos que estaban en proceso de ser estudiados. Accidentes improbables que afectan a personas que han hablado públicamente sobre sus hallazgos. Campañas de desacreditación en medios de comunicación que parecen surgir de la nada. Esto no prueba la existencia de una conspiración coordinada, pero sí prueba que ciertas líneas de investigación encuentran resistencia sistemática, independientemente de dónde se desarrollen y de quién las emprenda. Ahora examinemos la función oculta de los edificios que fueron enterrados. Porque si simplemente fueran construcciones antiguas, sin importancia especial, la respuesta institucional sería muy diferente. Serían catalogados como patrimonio histórico, protegidos, estudiados. Su existencia no supondría amenaza para nadie. Pero no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que estos sitios son sellados, rellenados, olvidados. Lo que ocurre es que cualquier investigación seria sobre su función original es bloqueada o descalificada. Lo que ocurre es que la sola sugerencia de que estos edificios podrían haber tenido propósitos tecnológicos provoca rechazo visceral en círculos académicos. Esta reacción solo tiene sentido si los edificios contienen algo que no debe ser conocido. Algo que, de hacerse público, alteraría nuestra comprensión de lo que es posible y de cómo hemos llegado hasta aquí. Y la evidencia sugiere que ese algo es la tecnología. Los niveles enterrados de edificios antiguos muestran características que no corresponden a ninguna función conocida. Hemos mencionado los canales en las paredes, los receptáculos metálicos, las estructuras bajo cúpulas que recuerdan a antenas. Pero hay más. En excavaciones no documentadas oficialmente, testigos han descrito el descubrimiento de elementos que fueron inmediatamente confiscados. Esferas metálicas de materiales no identificados. Cristales tallados con precisión que no corresponde a ninguna técnica conocida del siglo XVIII. Placas de metal con inscripciones en alfabetos no reconocidos. Y, en al menos un caso bien documentado, aunque oficialmente negado, dispositivos mecánicos de función desconocida que fueron embalados y transportados por personal militar a destinos no especificados. La consistencia de estos testimonios, provenientes de diferentes países y diferentes épocas, sugiere que no son invenciones. Sugiere que existe un patrón de descubrimiento y confiscación que se ha repetido durante más de un siglo. ¿Qué hacen con estos objetos? ¿Dónde terminan? ¿Quién los estudia? No hay respuestas oficiales a estas preguntas porque las preguntas mismas son rechazadas. Sugerir que existen artefactos de una tecnología anterior, recuperados de excavaciones, es considerado automáticamente absurdo, independientemente de la evidencia presentada. El rechazo precede al análisis. La conclusión precede a la investigación. Pero consideremos la alternativa. Supongamos que estos testimonios son ciertos. Supongamos que, efectivamente, se han recuperado objetos tecnológicos de civilizaciones anteriores. ¿Qué implicaría esto? ¿Implicaría que la tecnología que nos han dicho que fue desarrollada en el siglo XIX y XX, la electricidad, las telecomunicaciones, quizás incluso la energía nuclear, podría haber existido antes? ¿Implicaría que nuestra civilización no es la primera en alcanzar estos logros? ¿Implicaría que hubo un retroceso, una caída, un reinicio tras el cual tuvimos que redescubrir lo que ya se sabía? Y esto explicaría muchas anomalías históricas que, de otro modo, son inexplicables. ¿Cómo es posible que la calidad de ciertas construcciones antiguas supere a lo que podemos producir hoy con tecnología moderna?
¿Cómo es posible que obras maestras de ingeniería aparezcan súbitamente en el registro histórico sin ningún desarrollo previo que las explique? ¿Cómo es posible que culturas supuestamente primitivas dejaran obras que desafían nuestra capacidad de replicación? La respuesta convencional es siempre la misma. Subestimamos la ingeniosidad de nuestros ancestros. Pero esta respuesta es un comodín que se usa para evitar investigaciones serias. Es una forma de cerrar la discusión sin proporcionar una explicación real. La respuesta alternativa es más perturbadora pero más consistente con la evidencia. No subestimamos a nuestros ancestros porque no son realmente nuestros ancestros. Las obras que atribuimos a civilizaciones antiguas podrían pertenecer a una civilización diferente, más avanzada, que fue destruida por la catástrofe que hemos estado documentando. Y los supervivientes, o los recién llegados que ocuparon los espacios vacíos, heredaron estructuras que no comprendían y las atribuyeron a sus propios antepasados para dar coherencia a una narrativa improvisada. Esto explicaría por qué hay tanta prisa en enterrar, literalmente, la evidencia. No se trata de proteger secretos históricos triviales. Se trata de mantener una ilusión fundamental. La ilusión de que somos la cúspide de la evolución humana, la civilización más avanzada que ha existido, los legítimos herederos de un progreso continuo desde la prehistoria hasta hoy. Si esta ilusión se rompiera, si se supiera que hubo civilizaciones anteriores más avanzadas que fueron destruidas, las implicaciones serían inmensas. Políticamente cuestionaría la legitimidad de las estructuras de poder actuales, que se basan en la premisa de que el sistema presente es el mejor que ha existido. Económicamente cuestionaría el modelo de desarrollo perpetuo que sostiene nuestra civilización. Psicológicamente cuestionaría nuestra autopercepción como especie. El establecimiento tiene mucho que perder si la verdad sale a la luz. Y tiene los medios para evitar que salga. Consideremos ahora un aspecto que rara vez se discute: el destino de los supervivientes. Si una catástrofe global enterró ciudades enteras bajo metros de barro a principios del siglo XIX, ¿qué pasó con las personas que vivían en esas ciudades? La escala de destrucción que sugiere la evidencia física implicaría millones de víctimas. Pero el registro histórico no muestra ningún evento de mortalidad masiva en esa época que no esté atribuido a las guerras napoleónicas. Hay dos posibilidades. O bien la catástrofe no fue tan mortífera como parece, porque las poblaciones tuvieron tiempo de evacuar antes del impacto principal. O bien las víctimas fueron contabilizadas, pero atribuidas a otras causas: guerras, epidemias, hambrunas. La segunda posibilidad encaja con el patrón de encubrimiento que hemos documentado. Si una catástrofe natural de escala global hubiera sido el verdadero origen de la destrucción, pero los poderes emergentes hubieran querido ocultarlo, ¿qué mejor manera de explicar las muertes que atribuirlas a conflictos humanos? Las guerras producen bajas. Las bajas se cuentan. Los números cuadran. Nadie pregunta si la guerra fue la causa real o solo una explicación conveniente. Esto arrojaría nueva luz sobre las guerras napoleónicas y otros conflictos del período. No necesariamente significaría que no ocurrieron en absoluto, sino que su escala, duración y consecuencias podrían haber sido exageradas o distorsionadas para dar cuenta de una destrucción que tuvo causas muy diferentes. Y explicaría un fenómeno que los historiadores demográficos nunca han logrado explicar satisfactoriamente: el repoblamiento aparentemente milagroso de regiones devastadas en tiempos récord. Si las bajas reales de las guerras fueron menores de lo reportado, si las ciudades no fueron destruidas por el fuego de la artillería, sino enterradas por el barro y luego excavadas, entonces la recuperación demográfica deja de ser milagrosa. Simplemente nunca hubo tanta destrucción causada por guerra como nos han dicho. Pero, ¿de dónde vinieron entonces los nuevos habitantes de estas ciudades reconstruidas? ¿Quiénes fueron las personas que las repoblaron?
Aquí entramos en un territorio especulativo pero sugerente. Los registros genealógicos de familias europeas muestran un patrón curioso cuando se remontan más allá de mediados del siglo XIX. Los linajes se vuelven confusos. Los documentos escasean. Las conexiones entre generaciones se hacen inciertas. Es como si hubiera una brecha, un punto más allá del cual la memoria familiar se diluye en la niebla. Esto contrasta notablemente con registros de épocas anteriores, cuando las familias nobles podían trazar sus linajes con precisión a través de siglos. ¿Por qué el siglo XIX, supuestamente una era de documentación meticulosa, presenta más lagunas genealógicas que periodos anteriores? Una explicación posible es que muchas familias actuales no descienden realmente de quienes habitaban estas ciudades antes de la catástrofe. Que hubo un reemplazo poblacional, una llegada de nuevos habitantes que ocuparon las estructuras desenterradas y que construyeron historias familiares que los conectaban ficticiamente con un pasado que no era el suyo. Esto no significa necesariamente que estos nuevos habitantes supieran lo que había ocurrido. Podrían haber sido víctimas ellos mismos de la manipulación histórica, personas desplazadas por la catástrofe a quienes se les proporcionó una nueva identidad y una nueva historia en los territorios que estaban siendo reconstruidos. O podrían haber venido de otra parte, de un lugar que los libros de historia han borrado tan completamente como borraron la catástrofe misma. Hay un nombre que aparece una y otra vez en las investigaciones sobre historia alternativa. Un nombre que provoca reacciones intensas, tanto de fascinación como de rechazo. Tartaria. Los mapas anteriores al siglo XIX muestran con notable consistencia un vasto territorio que se extiende desde Europa Oriental hasta el Pacífico, etiquetado como Tartaria o Gran Tartaria. Este territorio aparece en mapas de cartógrafos respetados, de todas las nacionalidades y tradiciones. No es una invención moderna ni una interpretación errónea de documentos antiguos. Los mapas existen, están en archivos de todo el mundo, cualquiera puede verlos. La explicación oficial es que Tartaria era simplemente un nombre genérico para las regiones poco conocidas de Asia Central y Siberia, habitadas por pueblos nómadas sin estructuras estatales complejas. Un nombre de conveniencia, no una designación de una civilización real. Pero esta explicación no explica por qué Tartaria desaparece súbitamente de los mapas a principios del siglo XIX. No explica por qué los mismos cartógrafos que antes la representaban con detalle dejaron de mencionarla por completo. No explica por qué los archivos que deberían contener información sobre esta región fueron destruidos, clasificados o simplemente extraviados. Y no explica por qué la arquitectura que encontramos enterrada bajo las ciudades de Europa, América y Asia comparte un estilo tan uniforme. Un estilo que no corresponde a ninguna tradición arquitectónica nacional conocida. Un estilo que algunos investigadores han comenzado a llamar, a falta de mejor término, arquitectura tartaria. Es posible que Tartaria no fuera un nombre genérico para tierras desconocidas, sino el nombre de una civilización real que se extendía por gran parte del mundo. Una civilización que fue destruida por la catástrofe de 1812 y cuya memoria fue sistemáticamente borrada por quienes heredaron sus ruinas. Esta hipótesis explicaría muchas anomalías. Explicaría la uniformidad arquitectónica global. Explicaría la tecnología imposible incrustada en edificios supuestamente primitivos. Explicaría la prisa por enterrar la evidencia y reescribir la historia. Explicaría por qué ciertas preguntas provocan reacciones tan virulentas en círculos oficiales. Y explicaría por qué sentimos, intuitivamente, que algo no encaja en la historia que nos han contado. Ese sentimiento de que el mundo es más viejo, más extraño,
más misterioso de lo que los libros de texto admiten. Ese reconocimiento, casi visceral, cuando vemos ciertos edificios antiguos, de que fueron construidos por alguien diferente. Alguien cuya existencia ha sido borrada, pero cuyas obras todavía podemos ver si sabemos dónde mirar. El protocolo de silencio continúa operando. Cada año, nuevos descubrimientos son enterrados bajo hormigón. Cada año, nuevas investigaciones son bloqueadas o ridiculizadas. Cada año, la línea entre lo permitido y lo prohibido se mantiene con renovada vigilancia. Pero el silencio no puede durar eternamente. Hay demasiados testigos, demasiadas fotografías, demasiados edificios con plantas enterradas que nadie puede explicar. La verdad, como el agua, encuentra siempre su camino hacia la superficie. La pregunta es, cuando finalmente emerja, ¿estaremos preparados para afrontarla? Hemos recorrido un camino largo y oscuro. Comenzamos con una fecha que todos conocemos, pero que nadie comprende realmente. 1812. Un año que los libros reducen a una guerra entre imperios, a la ambición de un corso que quiso conquistar las estepas rusas, a incendios convenientes y retiradas heroicas. Pero detrás de cada página de esos libros, detrás de cada línea oficial, hemos encontrado grietas. Grietas que se convirtieron en fisuras. Fisuras que revelaron abismos. Hemos visto las ventanas bajo tierra. Hemos contemplado los sótanos que no son sótanos. Hemos analizado las fotografías que muestran ciudades emergiendo del barro como cadáveres exhumados de una fosa común. Hemos escuchado el silencio ensordecedor de los archivos sellados, de las investigaciones canceladas, de los arqueólogos que encontraron demasiado y fueron obligados a olvidar. Pero ahora llega el momento más difícil del viaje, el momento en que debemos alzar la vista del suelo embarrado de Moscú, de San Petersburgo, de las ciudades sin nombre que yacen bajo otras ciudades. Debemos alzar la vista y mirar el horizonte completo, porque si lo que hemos descubierto es verdad, si realmente hubo una catástrofe que sepultó el mundo conocido bajo metros de sedimento en algún momento alrededor de 1812, entonces esa catástrofe no respetó fronteras. No distinguió entre imperios, no perdonó continentes. Y eso significa que la pregunta ya no es ¿qué pasó en Rusia? La pregunta es ¿qué pasó en todas partes? Comencemos por donde menos lo esperaríamos. Comencemos por el otro lado del mundo. Comencemos por una tierra que, según la historia oficial, apenas existía como nación en 1812. Estados Unidos de América. La narrativa convencional nos dice que en 1812, Estados Unidos era una república joven, frágil, que apenas controlaba la franja costera del Atlántico. Nos dicen que el interior del continente era territorio salvaje, habitado por tribus nativas, inexplorado por el hombre civilizado. Nos dicen que las grandes ciudades americanas fueron construidas desde cero por colonos emprendedores que llegaron con hachas y arados, que talaron bosques y levantaron cabañas que gradualmente se convirtieron en metrópolis. Eso es lo que dicen. Pero entonces, ¿cómo explicamos lo que los propios estadounidenses encontraron cuando comenzaron a excavar? En 1848, durante la expansión hacia el oeste impulsada por la fiebre del oro, equipos de trabajadores que construían líneas ferroviarias en Ohio hicieron un descubrimiento que jamás apareció en los periódicos de la época. Bajo 1,5 metros de tierra compactada, encontraron los restos de lo que solo puede describirse como una calzada pavimentada. No estamos hablando de un sendero nativo. No estamos hablando de piedras colocadas al azar. Estamos hablando de una superficie pavimentada con técnicas que los ingenieros de la época no reconocían. Los bloques estaban unidos sin argamasa visible, encajados con una precisión que habría requerido herramientas de corte industrial.
y la calzada se extendía hacia el oeste, hacia territorios que supuestamente ningún hombre blanco había pisado jamás. El hallazgo fue reportado al gobierno federal. La respuesta llegó 2 semanas después en forma de una orden directa: continuar la construcción del ferrocarril sobre la calzada existente. No investigar, no documentar, no preguntar. Pero Ohio no fue un caso aislado. En Chicago, una ciudad que supuestamente fue fundada en 1833 como un pequeño asentamiento comercial, las excavaciones del siglo XX revelaron algo perturbador. Bajo el nivel actual de las calles, a profundidades que varían entre 2 y 4 metros, existe otra Chicago. Una Chicago completa con aceras, sistemas de drenaje y cimientos de edificios que jamás aparecieron en ningún registro de construcción. Los historiadores locales, incómodos con este descubrimiento, elaboraron una explicación que ha sido repetida hasta convertirse en dogma. Después del gran incendio de 1871, la ciudad fue elevada varios metros para mejorar el drenaje. Piensa en eso por un momento. Nos están diciendo que una ciudad entera, con todos sus edificios, fue levantada físicamente varios metros en el aire y que se construyó un nuevo nivel de calles debajo, en el siglo XIX, con tecnología de la época, y que esto se logró sin destruir la ciudad en el proceso. ¿Realmente crees eso? ¿O es más probable que Chicago, como Moscú, como San Petersburgo, como tantas otras ciudades, simplemente fue desenterrada? ¿Que el gran incendio fue la excusa conveniente para explicar la destrucción ya existente? ¿Y que la elevación fue simplemente el proceso de excavar los pisos superiores de edificios que ya estaban parcialmente enterrados? Las fotografías de Chicago posteriores al incendio muestran algo que rara vez se menciona. Muestran edificios de piedra y ladrillo, construcciones masivas de estilo neoclásico, supuestamente construidas por una ciudad que tenía menos de 40 años de existencia. Muestran columnas corintias, frontones elaborados, cúpulas de cobre. Muestran, en definitiva, arquitectura que habría requerido generaciones de riqueza acumulada, de tradición constructiva, de infraestructura industrial. ¿De dónde salió todo eso en una ciudad que supuestamente comenzó como un puesto de comercio de pieles? La respuesta que nos ofrecen es siempre la misma: el espíritu emprendedor americano, la determinación de los pioneros, la magia del capitalismo temprano. Pero hay otra respuesta, una respuesta que nadie quiere considerar. Esas ciudades ya estaban ahí, medio enterradas, esperando ser reclamadas. Crucemos ahora el Atlántico. Viajemos a Europa, el corazón de lo que llamamos civilización occidental. Si hay un lugar donde la historia debería ser clara, debería ser aquí. Siglos de documentación, archivos eclesiásticos, registros reales, crónicas municipales. Europa debería ser un libro abierto, y sin embargo, París, la ciudad de la luz, la capital del refinamiento, de la cultura, de la razón ilustrada. Según la historia oficial, París fue transformada a mediados del siglo XIX por el barón Haussmann, quien demolió los barrios medievales y construyó los grandes bulevares que conocemos hoy. Se nos dice que Haussmann era un visionario, un urbanista adelantado a su época, que diseñó una ciudad desde cero con una eficiencia casi sobrenatural. Pero cuando examinas los registros de construcción, cuando miras las fechas y los presupuestos, algo no cuadra. Haussmann supuestamente renovó París en menos de 20 años. Construyó cientos de kilómetros de nuevas calles. Levantó miles de edificios de piedra caliza, todos con esa arquitectura uniforme que define el París moderno. Instaló sistemas de alcantarillado que siguen funcionando hoy. Creó parques, plazas, monumentos. Todo esto, según los cálculos oficiales,
con una fuerza laboral de aproximadamente 80.000 trabajadores. Hagamos las matemáticas. 80.000 trabajadores. 20 años para construir una de las ciudades más elaboradas del mundo. Los ingenieros modernos han intentado calcular cuánto tiempo llevaría replicar el trabajo de Haussmann con tecnología actual. Las estimaciones más conservadoras sugieren un mínimo de 60 años con equipos mecanizados. Con la tecnología del siglo XIX, con picos y palas y carros tirados por caballos, habría sido físicamente imposible. A menos que Haussmann no estuviera construyendo, a menos que estuviera excavando. Las demoliciones de los barrios medievales de París tienen un aspecto curioso que rara vez se menciona. Los escombros fueron transportados fuera de la ciudad en cantidades que excedían con creces el volumen de los edificios supuestamente demolidos. ¿De dónde venía todo ese material extra? ¿Por qué había más escombros que edificios? Porque no eran solo escombros de edificios. Era el barro, era el sedimento, era la capa que había sepultado la ciudad original. Bajo el París actual existe otro París, los túneles de las catacumbas, oficialmente explicados como antiguas canteras, se extienden por cientos de kilómetros bajo la ciudad. Pero las catacumbas son solo la parte que nos dejan ver. Hay niveles inferiores. Hay galerías selladas. Hay cámaras que aparecen en mapas antiguos, pero que hoy están llenas de hormigón. ¿Qué hay en esas cámaras? ¿Por qué fueron selladas? Y más importante, ¿por qué nadie hace estas preguntas? Sigamos hacia el sur. Italia, la cuna del Renacimiento. Roma, la ciudad eterna, donde cada piedra cuenta una historia de 2000 años de civilización continua. ¿Continua? El Foro Romano, el corazón de la antigua Roma imperial, fue redescubierto en el siglo XIX. Redescubierto. No restaurado. Redescubierto. Estaba enterrado bajo varios metros de tierra. Los romanos medievales y renacentistas caminaban sobre él sin saber que estaba ahí. Lo llamaban Campo Vaccino, el campo de las vacas, porque era un pastizal donde el ganado rumiaba sobre las ruinas del imperio más grande que el mundo había conocido. ¿Cómo entierras el Foro Romano? ¿Cómo cubres con metros de sedimento un complejo arquitectónico del tamaño de varios campos de fútbol? ¿Cuánta tierra necesitas? ¿De dónde viene? La explicación oficial es, una vez más, la acumulación gradual. Siglos de basura, de escombros de construcción, de depósitos naturales. Todo muy lento, todo muy natural, todo muy conveniente. Pero la estratigrafía cuenta otra historia. Las capas de sedimento sobre el foro no muestran la acumulación gradual que describen los libros. Muestran depósitos masivos, uniformes, que solo pueden explicarse por eventos catastróficos. Muestran, en otras palabras, exactamente lo que veríamos si una inundación de barro hubiera sepultado la ciudad en un periodo muy corto de tiempo. Pompeya, nos dicen, fue destruida por el Vesubio en el año 79, cubierta de ceniza volcánica en cuestión de horas, preservada como una cápsula del tiempo de la antigua Roma. Pero, ¿y si Pompeya no es la excepción? ¿Y si es la regla? ¿Y si lo que pasó en Pompeya de forma violenta y obvia pasó en el resto del mundo de forma más sutil, pero igualmente devastadora? Viajemos más al este. Turquía, Estambul, la antigua Constantinopla, la ciudad donde Oriente y Occidente se encuentran. Bajo las calles de Estambul existe una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo, la cisterna basílica. Oficialmente, esta cisterna subterránea fue construida por el emperador Justiniano en el siglo VI para almacenar agua. Es un bosque de columnas bajo tierra, capaz de contener millones de litros. La ingeniería es impecable. La acústica es sobrenatural. Las columnas fueron traídas de templos paganos de todo el imperio, reutilizadas en esta catedral submarina. Pero hay algo que los guías turísticos no mencionan. La cisterna basílica
fue olvidada, completamente olvidada. Durante siglos, los habitantes de Estambul no sabían que existía. Fue redescubierta en el siglo XVI, cuando un viajero francés notó que los residentes locales bajaban baldes a través de agujeros en sus sótanos para sacar agua de una fuente desconocida. Algunos incluso pescaban a través de estos agujeros, sacando peces de un lago subterráneo cuya existencia ignoraban. ¿Cómo olvidas una cisterna que ocupa el equivalente a 2 campos de fútbol directamente bajo tu ciudad? ¿Cómo pierdes el conocimiento de una estructura tan masiva? A menos que algo haya interrumpido la transmisión de ese conocimiento. A menos que haya habido un reinicio, un corte, una discontinuidad en la memoria colectiva. Y si pasó en Estambul, si pasó en Roma, si pasó en París, si pasó en Chicago, si pasó en Moscú, ¿dónde no pasó? Miremos hacia Oriente. China con su supuesta historia ininterrumpida de 5000 años. La Gran Muralla, esa serpiente de piedra que atraviesa montañas y desiertos, visible supuestamente desde el espacio. Pero la Gran Muralla que vemos hoy no es la muralla original. La muralla original, según los propios historiadores chinos, estaba en ruinas cuando la dinastía Ming decidió reconstruirla en el siglo XIV. Y aquí viene la parte interesante. Cuando los Ming comenzaron la reconstrucción, encontraron secciones enteras de la muralla enterradas. Encontraron torres de vigilancia que sobresalían apenas del suelo. Encontraron pasos fortificados que habían sido rellenados con sedimento hasta el punto de ser intransitables. La historia oficial lo atribuye a siglos de descuido y erosión natural. Pero la erosión natural no rellena estructuras. La erosión destruye, desgasta, desmorona. No entierra, no sepulta. Solo el agua cargada de sedimento puede hacer eso. Solo una inundación de barro. India, el subcontinente de las maravillas. Templos que desafían la física. Esculturas de una complejidad que las herramientas modernas no pueden replicar. Y debajo de todo, siempre debajo de todo, los estratos enterrados. En Hampi, la antigua capital del imperio Vijayanagara, las ruinas se extienden por kilómetros cuadrados. Templos monumentales, palacios, mercados, todo abandonado, todo parcialmente enterrado, todo supuestamente destruido en el siglo XVI por invasores musulmanes. Pero los invasores destruyen, saquean, queman, no entierran. ¿Por qué tantas de las estructuras de Hampi muestran el mismo patrón que hemos visto en todo el mundo? Pisos inferiores bajo tierra, ventanas que ahora son respiraderos a nivel del suelo, puertas que conducen a paredes de tierra. ¿Coincidencia? Crucemos el Pacífico. Lleguemos a las Américas precolombinas, culturas que supuestamente se desarrollaron en completo aislamiento del viejo mundo. Culturas que, curiosamente, construyeron pirámides, que trabajaron el oro con técnicas casi idénticas a las egipcias, que desarrollaron sistemas de escritura, calendarios astronómicos, conocimientos matemáticos que rivalizaban con los de cualquier civilización euroasiática. Los conquistadores españoles encontraron ciudades que les parecieron imposibles. Tenochtitlan, la capital azteca, era más grande y más limpia que cualquier ciudad europea de la época. Tenía acueductos, jardines flotantes, sistemas de alcantarillado que Europa no desarrollaría hasta siglos después. Y sin embargo, según la historia oficial, los aztecas construyeron todo esto en apenas 200 años, sin ruedas, sin bestias de carga, sin herramientas de metal. ¿Lo crees? ¿Realmente lo crees? Las pirámides de Teotihuacán, en México, presentan un misterio que los arqueólogos prefieren no discutir. Cuando los arqueólogos mexicanos comenzaron excavaciones sistemáticas a principios del siglo XX, encontraron las pirámides cubiertas de una capa uniforme de tierra que les daba el aspecto de colinas naturales. Pero bajo esa capa, bajo metros de sedimento compactado,
aparecieron estructuras perfectamente preservadas. Templos con pinturas murales intactas, esculturas que no mostraban el desgaste de siglos de exposición a los elementos, como si hubieran sido enterradas de pronto, como si algo las hubiera sellado bajo tierra en un momento específico del tiempo. La pirámide de la Luna, en Teotihuacán, tiene una característica que rara vez se menciona en las guías turísticas. Tiene múltiples niveles de construcción, como si pirámide tras pirámide hubiera sido construida sobre los restos de la anterior. Pero el patrón no es de construcción progresiva. Es de reconstrucción periódica, como si a intervalos regulares la pirámide existente hubiera sido destruida o enterrada, y una nueva hubiera sido construida sobre sus ruinas. Ciclos. Siempre volvemos a los ciclos. Los mayas tenían una obsesión con los ciclos cósmicos que los historiadores atribuyen a su pensamiento mágico. Calculaban con precisión asombrosa los movimientos del Sol, la Luna, Venus, las estrellas. Desarrollaron un calendario que medía períodos de tiempo tan vastos que hacen parecer insignificante nuestra obsesión con las décadas y los siglos. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización dedicaría tantos recursos a medir el tiempo en escalas que exceden con creces la vida humana? A menos que supieran algo, a menos que recordaran algo, a menos que sus ancestros les hubieran transmitido el conocimiento de que el mundo había terminado antes. Y terminaría otra vez. Los mitos mayas hablan de múltiples creaciones y destrucciones. Hablan de mundos que fueron barridos por inundaciones, por fuego, por catástrofes celestiales. Hablan de humanidades anteriores que fueron borradas para que la humanidad actual pudiera existir. Los llamamos mitos. Pero, ¿y si son historia? Regresemos a 1812. Regresemos al momento del reinicio. Hemos viajado por todo el mundo. Hemos visto las anomalías en cada continente. Hemos encontrado el mismo patrón una y otra vez. Ciudades enterradas, tecnologías perdidas, conocimientos olvidados, explicaciones que no explican nada. Ahora es momento de enfrentar la pregunta más difícil de todas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Hay teorías, hay hipótesis, hay especulaciones que van desde lo plausible hasta lo fantástico. Pero todas comparten un elemento común. Algo sucedió a escala global en un momento cercano a 1812 que alteró fundamentalmente la superficie de nuestro planeta. Algunos hablan de un evento astronómico, un cometa, quizás, o una lluvia de meteoritos que impactó los océanos y generó tsunamis de proporciones bíblicas. Tsunamis cargados no solo de agua, sino del sedimento del fondo oceánico, olas de barro que barrieron continentes, sepultando todo a su paso. Otros hablan de actividad volcánica masiva, de supervolcanes que entraron en erupción simultáneamente, arrojando ceniza y lodo piroclástico sobre áreas enormes del planeta. Sabemos que 1816 fue el año sin verano, cuando las cenizas de la erupción del Tambora en Indonesia oscurecieron los cielos del hemisferio norte. Pero, ¿y si Tambora fue solo un síntoma de algo más grande? ¿Y si fue parte de una cadena de eventos que comenzó años antes y cuyos efectos fueron mucho más devastadores de lo que nos han contado? Otros van más lejos. Hablan de tecnología, de armas, de una guerra entre potencias que poseían conocimientos que hemos olvidado. Una guerra que terminó no con vencedores y vencidos, sino con la destrucción mutua asegurada, con el reinicio forzado de toda la civilización. Y hay quienes hablan de ciclos cósmicos, de fenómenos naturales que ocurren a intervalos tan largos que escapan a nuestra memoria colectiva, eventos que la Tierra experimenta periódicamente, como un organismo que atraviesa fiebres recurrentes, cataclismos que no pueden evitarse, solo sobrevivirse.
No puedo decirte cuál de estas teorías es correcta. Quizás ninguna lo sea. Quizás todas contengan fragmentos de verdad. Lo que sí puedo decirte es lo que vino después. Después del evento, sea cual fuera su naturaleza, el mundo era un caos. Las ciudades estaban enterradas. Las poblaciones habían sido diezmadas. La infraestructura de lo que había sido una civilización avanzada yacía bajo metros de barro y escombros. Y entonces llegaron los herederos. No sabemos exactamente quiénes eran. No sabemos de dónde venían. Quizás eran supervivientes del cataclismo que emergieron de refugios subterráneos. Quizás eran habitantes de regiones menos afectadas que migraron hacia las zonas devastadas. Quizás eran algo más. Lo que sí sabemos es lo que hicieron. Reclamaron las ruinas. Desenterraron lo que pudieron. Se apropiaron de estructuras que no habían construido. Se instalaron en ciudades cuya historia desconocían y comenzaron a escribir una nueva narrativa. La narrativa que conocemos hoy. En esta nueva narrativa, ellos eran los constructores. Ellos eran los fundadores. Todo lo que existía había sido creado por ellos o por sus ancestros inmediatos. El mundo anterior al cataclismo simplemente no existía. O, si existía, era un mundo primitivo, un mundo de salvajes y bárbaros que no merecía ser recordado. Piensa en las expediciones arqueológicas del siglo XIX. Piensa en cómo los europeos descubrían civilizaciones perdidas en Egipto, en Mesopotamia, en India, en América. Piensa en cómo llegaban a lugares donde vivían poblaciones locales que claramente no habían construido los monumentos que los rodeaban. Piensa en cómo esas poblaciones locales eran tratadas como primitivos, como degenerados, como descendientes caídos de civilizaciones superiores desaparecidas. Y si la razón por la que esas poblaciones no sabían cómo se habían construido los monumentos era porque genuinamente no lo sabían, ¿y si ellos mismos eran herederos, supervivientes, gente que había llegado después del cataclismo y había ocupado estructuras preexistentes? ¿Y si nosotros somos exactamente lo mismo? La civilización que existía antes de 1812 tenía un nombre. O más bien, tenía muchos nombres, pero uno ha sobrevivido en los mapas antiguos, en los registros que escaparon a la purga. Tartaria. Tartaria aparece en mapas europeos desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX. No como un país pequeño o una provincia remota, como un imperio. El imperio más grande del mundo. Un territorio que se extendía desde Europa del Este hasta el Pacífico, desde el Ártico hasta el Himalaya. Un territorio más grande que el Imperio Romano, que el Imperio Mongol, que cualquier entidad política conocida. Y de pronto, en algún momento del siglo XIX, Tartaria desaparece de los mapas. No es conquistada. No es dividida. Simplemente deja de aparecer, como si nunca hubiera existido. Los historiadores tienen sus explicaciones. Dicen que Tartaria era solo un término vago, usado por cartógrafos europeos para designar territorios desconocidos. Dicen que a medida que el conocimiento geográfico mejoró, el nombre se volvió obsoleto. Pero los mapas antiguos no muestran Tartaria como un espacio vacío. Muestran ciudades, muestran ríos con nombres específicos, muestran rutas comerciales, muestran una civilización organizada, con infraestructura, con gobierno, con cultura. ¿Cómo se borra todo eso de la historia? Se borra de la misma manera que se borra todo lo demás. Controlando la narrativa, quemando los libros, destruyendo los archivos, redefiniendo lo que significa verdad. La historia, como nos gusta repetir, la escriben los vencedores. Pero en este caso, quizás la historia la escribieron los supervivientes, los que quedaron después de que el mundo terminara, los que construyeron una nueva civilización sobre las ruinas de la anterior y prefirieron olvidar lo que había existido antes. ¿Por qué querrían olvidar?
¿Por qué no simplemente reconocer que el mundo había terminado y había comenzado de nuevo? Porque reconocer eso significaría reconocer que puede volver a pasar. Y eso es algo que ningún poder establecido quiere que su población piense. Si la gente supiera que el mundo ya ha terminado antes, que las civilizaciones pueden ser barridas en un instante, que todo lo que construimos puede ser enterrado bajo metros de barro y olvidado en generaciones, ¿cómo gobernarías a esa gente? ¿Cómo los mantendrías obedientes, productivos, dóciles? Es mucho más fácil mantener la ilusión de continuidad, la ilusión de que el progreso es lineal, la ilusión de que estamos construyendo hacia un futuro que solo puede ser mejor que el pasado. Así que enterraron la verdad junto con las ruinas. Y construyeron un nuevo relato sobre los escombros. Pero los escombros no desaparecen. El barro no se evapora. La evidencia permanece, esperando ser encontrada por aquellos dispuestos a mirar. Ahora mira a tu alrededor. Mira los edificios de tu ciudad, especialmente los más antiguos, los del centro histórico, los que tienen esa arquitectura que llaman clásica o neoclásica. Mira las columnas corintias de los bancos. Mira los frontones de los museos. Mira las cúpulas de los edificios gubernamentales. ¿Quién los construyó? ¿Cuándo? ¿Con qué recursos? Si vives en una ciudad americana que supuestamente fue fundada en el siglo XIX, pregúntate, ¿cómo es posible que colonos con hachas y carros construyeran estructuras de piedra que rivalizan con las de Roma? ¿De dónde sacaron las columnas de mármol? ¿Dónde aprendieron las técnicas de construcción? ¿Por qué todas las ciudades nuevas del siglo XIX tienen exactamente el mismo estilo arquitectónico, como si hubieran sido construidas según un plan maestro único? Si vives en Europa, mira los edificios que supuestamente fueron construidos después de las guerras napoleónicas. Mira su escala, mira su precisión, mira su uniformidad. Y pregúntate, ¿cómo es posible que sociedades empobrecidas por décadas de guerra construyeran los edificios más elaborados de la historia humana en apenas unas décadas? Si vives en Asia, en África, en cualquier lugar del mundo, mira las estructuras antiguas de tu entorno. Mira cuántas de ellas fueron redescubiertas en el siglo XIX. Mira cuántas estaban enterradas. Mira cuántas muestran signos de haber sido mucho más grandes de lo que vemos hoy. Y luego, mira el suelo. Mira los sótanos de los edificios viejos. Mira las ventanas que están por debajo del nivel de la calle. Mira las puertas que conducen a muros de ladrillo. Mira los escalones que bajan hacia calles que ya no existen. El barro está ahí. Siempre ha estado ahí. Solo tienes que aprender a verlo. Y cuando lo veas, cuando realmente lo veas, algo cambiará dentro de ti. No será un cambio agradable. No será liberador en el sentido convencional de la palabra. Será perturbador. Será incómodo. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Una vez que entiendes que la historia que te contaron es una mentira, comienzas a preguntarte qué más te han mentido. Pero también será, a su manera, un alivio. Porque finalmente tendrás una explicación para esa sensación que siempre has tenido. Esa sensación de que algo no encaja. De que el mundo es más extraño de lo que te permiten admitir. De que hay algo fundamental que se nos oculta. No estás loco. No estás siendo paranoico. Hay algo oculto. Siempre lo ha habido. Y la evidencia está literalmente bajo tus pies. 1812. Un año que comenzó con incendios y terminó con nieve. Un año en que los imperios cayeron y los mapas fueron redibujados. Un año en que, si hemos de creer la evidencia que hemos examinado, el mundo tal como existía fue borrado, y un mundo nuevo fue construido sobre sus ruinas. No tenemos todas las respuestas. Quizás nunca las tengamos.
Los archivos fueron quemados. Los testigos fueron silenciados. Los que sabían la verdad se llevaron sus secretos a la tumba. Pero tenemos algo más valioso que las respuestas. Tenemos las preguntas. ¿Por qué están enterrados los primeros pisos de tantos edificios antiguos? ¿Cómo se construyeron estructuras imposibles con tecnología primitiva? ¿Por qué todos los eventos destructivos del siglo XIX siguen el mismo patrón de incendios seguidos de reconstrucciones sospechosamente uniformes? ¿Qué fue Tartaria y por qué desapareció de los mapas? ¿Por qué nuestros gobiernos sellan túneles, rellenan cavidades y destruyen evidencia? ¿Qué miedo tienen de lo que podríamos encontrar? Estas preguntas no tienen respuestas oficiales satisfactorias, y eso en sí mismo es una respuesta. Cuando una pregunta simple no tiene respuesta simple, significa que la respuesta simple es inaceptable. Significa que la verdad, sea cual sea, es algo que aquellos en el poder prefieren que no conozcamos. ¿Por qué? Quizás porque la verdad revelaría que nuestras instituciones están construidas sobre mentiras. Quizás porque la verdad demostraría que no somos los constructores que creemos ser, sino los ocupantes de estructuras que no comprendemos. Quizás porque la verdad probaría que el progreso es una ilusión, que las civilizaciones surgen y caen en ciclos, que nada de lo que construimos es permanente. O quizás, solo quizás, porque la verdad sugeriría que el cataclismo puede volver a ocurrir, que el reloj cósmico sigue corriendo, que el próximo reinicio es solo cuestión de tiempo. Y ese es un pensamiento que ningún gobierno, ninguna iglesia, ninguna institución quiere que su población albergue. Así que nos mantienen distraídos, nos dan historias de guerras y reyes, nos enseñan fechas y batallas, nos hacen memorizar la genealogía de dinastías y la cronología de imperios. Todo para que no miremos hacia abajo, para que no cabemos, para que no preguntemos qué hay bajo la superficie. Pero tú has llegado hasta aquí. Has escuchado las 4 partes de este viaje. Has visto la evidencia. Has considerado las posibilidades. Ahora la elección es tuya. Puedes volver a la comodidad de la narrativa oficial. Puedes decirte que todo esto es fantasía, especulación sin fundamento, teoría conspirativa de la peor especie. Puedes continuar tu vida como si nada hubiera cambiado, confiando en que los libros de historia dicen la verdad y que el mundo es exactamente como te lo han descrito. O puedes empezar a investigar por ti mismo. Puedes mirar los edificios de tu ciudad con ojos nuevos. Puedes bajar a los sótanos. Puedes examinar las fotografías antiguas. Puedes hacer preguntas incómodas. Puedes buscar los archivos que no deberían existir y las estructuras que no deberían estar ahí. El camino no será fácil. Encontrarás resistencia. Encontrarás burlas. Encontrarás personas que te dirán que estás perdiendo el tiempo, que estás cayendo en la paranoia, que estás viendo patrones donde no los hay. Ignóralos. La verdad no teme a las preguntas. Solo la mentira necesita protección. Y hay una verdad ahí afuera, enterrada bajo metros de barro y siglos de mentiras, esperando ser exhumada por aquellos con la valentía de cavar. 1812 no fue solo una fecha, fue una fractura, una línea divisoria entre lo que éramos y lo que nos convertimos. Un momento en que el mundo viejo fue sepultado y el mundo nuevo surgió de entre los escombros, reclamando una historia que no le pertenecía. Vivimos en las ruinas de gigantes. Caminamos sobre los huesos de una civilización que no comprendemos. Habitamos estructuras diseñadas para propósitos que hemos olvidado, construidas con técnicas que no podemos replicar, para una humanidad que quizás será muy diferente de nosotros. Y cada día que pasa, cada capa de asfalto que vertemos, cada edificio moderno que levantamos,
enterramos esa verdad un poco más profundo. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra la manera de filtrarse hacia la superficie. Y quizás, solo quizás, el hecho de que estés escuchando esto significa que el tiempo del silencio está llegando a su fin. 1812. Recuerda ese año, y la próxima vez que camines por las calles de tu ciudad, mira hacia abajo, porque la evidencia está ahí, siempre ha estado ahí, esperando a que alguien la vea, esperando a que alguien recuerde, esperando a que alguien finalmente cuente la historia completa. La historia de la inundación de barro que reescribió la historia que terminó un mundo y comenzó el nuestro.